Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles de nuevo con ustedes. Vamos a revisar a partir de este momento y en la próxima hora hechos de análisis. Profundizamos en esta coyuntura con 3 temas, el primero de ellos en titulares. En Noticia Argentina, con punzón lastiman, con tizas creamos. Esta frase de esta jornada expresa el repudio a la violencia y amenazas de las que son víctimas los docentes. La víspera una profesora fue secuestrada, posteriormente torturada. En su abdomen escribieron "Ollas no". ¿A qué se debía esto? Tenemos el análisis aquí en Noticia. Segundo tema que es noticia, Perú, el Congreso en el ojo del huracán y de la opinión pública. La marcha de la víspera con el llamado que se vayan todos fue un claro mensaje a la clase política para que asuma su tarea ante la corrupción del sistema judicial. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Rusia. Esta nación realiza las mayores maniobras militares de su historia con la participación de China y Mongolia. El telón de fondo de estos ensayos es la tensa relación entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué se une China? ¿Por qué se une Mongolia? Lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, este miércoles una maestra de la localidad de Moreno, en el conurbano de Buenos Aires, fue secuestrada y torturada por participar en las llamadas ollas populares. Un acto sin precedentes desde el fin de la dictadura cívico-militar que ha sido enérgicamente condenado por el gremio. Tortura en las calles de Argentina. La víspera, la maestra Corina de Bonis fue abordada por un grupo de choque mientras regresaba caminando desde el Centro de Educación Complementaria 801 hacia su domicilio. Los sujetos encapuchados forzaron a la docente y la introdujeron a un automóvil para luego escribir en su abdomen con un objeto punzante las palabras "Ollas no". Seguidamente fue arrojada del vehículo a pocas cuadras del lugar del ataque, al tiempo que le advirtieron: "La próxima vez va en serio". Corina de Bonis hace parte de un conjunto de docentes que lideran la iniciativa de las ollas populares, proyecto que surge como consecuencia del cierre de escuelas. En las ollas populares, maestros y vecinos se reúnen para brindar alimentos gratuitos a los estudiantes y dar cuenta de la crisis que vive el sector, que asegura que ya son más de 800 las escuelas que han dejado de funcionar por su precaria infraestructura, situación que ya produjo la muerte de 2 trabajadores por una explosión motivada por un escape de gas en una escuela de la misma localidad de Moreno. Ante este escenario, miles de maestros, profesores y estudiantes se movilizaron este jueves desde el Ministerio de Educación hasta la sede del Congreso para exigir que se atiendan las demandas salariales, las condiciones de trabajo y estudio de los docentes, la infraestructura de los planteles y especialmente el ataque contra de Bonis. Por más agravio, por más ofensa, por más maltrato que nos dirija, nos va a hacer olvidar que una maestra, un maestro, vale mucho más que todos estos mercaderes que quieren privatizar, destruir y mercantilizar la escuela pública. También desde el Parlamento se alzaron voces en contra del desinterés de la administración Macri por dar salida a la educación argentina. Señor presidente, ¿hay algo más importante que estar acá, aunque sea un minuto, para repudiar lo que pasó ayer a una docente en la localidad de Moreno? ¿Hay algo más importante que venir, sentarse a repudiar y después levantarse? Si toda la democracia argentina no se refiere hoy a ese hecho, ya lo vivimos nosotros en otro momento de la historia argentina, se empieza así de a poquito y después se termina con las instituciones democráticas. El secretario general del Sindicato de Educadores de Buenos Aires, SUTEBA, Roberto Baradel, exigió al gobierno nacional y la administración bonaerense que investiguen el episodio y señaló que es evidente que lo ocurrido es obra de algún interés particular. A través de las redes sociales, Baradel exigió respeto por los docentes y la escuela pública argentina. De acuerdo con un estudio de la Universidad Católica Argentina, al menos 1.4 millones de personas en esa nación han pasado a ser pobres desde que Mauricio Macri ocupa la presidencia.
El gremio de los educadores ha sido punta de lanza en las calles para protestar contra la imposición de políticas neoliberales como el aumento de las tarifas de servicios públicos o la devaluación de la moneda nacional. Además de este contexto, más coyuntura, ¿cómo finalizó esta marcha en Buenos Aires? Edgardo Esteban nos amplía desde Buenos Aires, precisamente vía telefónica. Hola Edgardo, buenas noches. Hola Tatiana, siempre es un placer saludarte. La verdad que es una marcha, creo que es la más importante de los últimos tiempos de la convocatoria que realizaron los docentes en el centro de la capital de Argentina y frente al Congreso de la Nación. Como recién escuchábamos, toda la problemática y el reclamo de paritaria ya prácticamente se está terminando el año. Falta algo más de un mes para que, por ejemplo, las escuelas secundarias terminen el ciclo lectivo y todavía no hay un acuerdo concreto con relación a las paritarias. Pero el tema de lo que ha vivido esta maestra ahí en Merlo, Corina del Bonis, en las afueras de Buenos Aires, en el país de los 30.000 desaparecidos, del horror, de la muerte, de la sangre, de lo que fue el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas, que a una maestra se le tape la cabeza, con un punzón se le escriba ollas no, a partir de esta lucha que viene en esa localidad desde el 2 de agosto pasado, cuando explotó una garrafa y murió una vicedirectora y un trabajador de la educación que estaban preparando el desayuno para un barrio pobre, marginal, con muchas carencias y que de alguna forma es el plato o el alimento o la leche que tenían los chicos además de la educación. Ahora están hace 46 días cerradas las instituciones ahí como consecuencia de que no hay una política de mantenimiento por parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y no pueden dar clases porque hay peligro de que pueda explotar otro escape de gas y que no hay infraestructura y no hay inversión. Y a pesar de esa situación, las maestras salen a preparar como pueden ese plato de comida para que esos chicos, a pesar de que no puedan ir a los colegios, puedan tener ese alimento tan necesario y que no es que se lo da el Estado, es parte también del trabajo solidario de los propios vecinos de esa población. Esa situación es la que genera este apriete por parte de estos personajes que se esconden y que de alguna forma marca esa situación del pasado que vuelve a resurgir como parte de esta política represiva que va planteando el gobierno Mauricio Macri para justamente asustar y reprimir a la protesta social. Los maestros no van a dar un paso atrás, es una larga historia, la carpa blanca en los años 90 con las políticas neoliberales también implementadas por el gobierno de Carlos Saúl Menem y que ahora vuelven a ver esta lucha de los guardapolvos blancos en las calles, que se han anticipado que mañana convocan en todo el país a una marcha de antorchas para repudiar esta violencia, porque realmente es una advertencia de ese sector nefasto que está buscando justamente amedrentar esta protesta que están pidiendo un reclamo salarial, una mejor calidad de vida en lo que significa sus salarios, pero también en lo que es la infraestructura y la escuela pública, y que está planteando también esta necesidad de generar inversión en lo que es la ciencia, la tecnología, que es parte de algo que ha marcado la historia y que tantas veces lo hablamos con los 5 premios Nobel que ha tenido la educación pública, las universidades públicas aquí en la República Argentina y toda esa jerarquía que hoy realmente no le importa para nada aparentemente al gobierno del presidente Mauricio Macri, que ahora empieza justamente con una situación de represión y de intimación que no corresponde en un Estado de Derecho y en esta democracia aquí en la República Argentina. Eso es lo que hemos visto definitivamente en las calles, Edgardo. Indignación, mañana pendientes de esa movilización. Gracias, Edgardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Diego Molina, él es licenciado en Educación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, referente nacional del Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo. Está con nosotros también desde Buenos Aires. Diego, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Bueno, un saludo desde esta patria argentina hoy muy dolorida y desangrándose en el cuerpo de una docente que tuvo que sufrir en su cuerpo todo el dolor que está sufriendo nuestro pueblo en el día de hoy, ¿no? ¿Por qué contra ella, Diego? ¿Qué mensaje se quería enviar? ¿Qué investigaciones debe ejercer la justicia para realmente identificar quiénes están detrás como actores materiales e intelectuales? Realmente muchas preguntas alrededor de esta situación tan indignante. Hay varios elementos que hay que tener en cuenta cuando un gobierno con las características que tiene el gobierno de Macri asume el poder. Es un gobierno que tiene un antecedente que es la síntesis de la oligarquía argentina, que piensa más en sus intereses, y es un gobierno que también
está emparentado con la dictadura argentina. Es un gobierno que no quiso debatir con los docentes salario, pero que aumenta el salario de las fuerzas represivas, que aumenta el salario de la policía. Es un gobierno que prefiere exportar, vender comida afuera, que abastecer el mercado interno de alimentos. Entonces, en estos últimos días, por parte de funcionarios del gobierno, se decía que gente como esta maestra, como esta colega, esta compañera maestra, que con mucho esfuerzo alimenta a niños, la caracterización de funcionarios de este gobierno es que son terroristas. O sea, hoy la solidaridad en Argentina es terrorismo. Hoy la solidaridad en Argentina se enmarca dentro de un acto que desafía a un gobierno que lo que quiere es sembrar hambre, y ahí donde haya alguna idea de conciencia, bueno, la respuesta es esta: la represión enmascarada o el envalentonamiento a algunos sectores que estaban escondidos desde la última dictadura y que hoy claramente salen a la luz para producir estos hechos lamentables que enlutan a la patria y que manchan el guardapolvo, ¿no? Claro, Diego, la situación es muy clara. El mensaje con respecto a lo que le escribieron, le punzaron en el abdomen a la profesora es muy claro: ollas no, porque estábamos revisando precisamente que ese es parte del trabajo de ella después de que la escuela queda destruida producto de esta explosión. Ella busca esta manera de mantener unidos a los niños y niñas. La pregunta es, ¿esto se acabará ante una situación tan grave, tan delicada, donde se pone la vida en peligro? Los que quieren acto aberrante no conocen al pueblo argentino, ni conocen la historia de este pueblo argentino, o pretenden desconocerla arbitraria o autoritariamente. Este es el pueblo de las madres de Plaza de Mayo, este es el pueblo de la Carpa Blanca, este es el pueblo de muchos y muchas docentes que cotidianamente, como es mi caso, vamos a barrios carenciados a poner el cuerpo frente a muchos dolores. Los que pretendieron con esta acción macabra, cobarde, amedrentar la solidaridad de nuestro pueblo, no conocen que nuestro pueblo lleva muchos años sosteniendo la dignidad a través de una solidaridad que no tiene límite. La realidad es que en vez de detenerse, en este mismo momento las ollas se multiplican, porque las ollas son un signo de la dignidad y la solidaridad de este pueblo que pudo derrotar a la dictadura y que va a derrotar a este gobierno hambriador y a sus secuaces que en la sombra pretenden meter miedo, meter pánico y resucitar las peores prácticas del terrorismo de Estado que le tocó sufrir a nuestra patria. Diego, ¿hay alguna confianza en parte del sistema judicial, no aquel que hemos visto durante estos 2 años cooptado por la derecha política del país, para que realmente se investigue lo que está pasando? Y no solamente me refiero al secuestro y tortura de la profesora, sino las amenazas de otro tipo que se les han enviado en los últimos días. No hay ningún tipo de confianza en el sistema judicial actualmente. De hecho, hoy, y es inaudito y es grave, estas cosas que yo estoy diciendo hoy las pienso 2 veces porque me ponen en riesgo. Eso es tremendo. Eso marca una grieta muy grave en el Estado de Derecho argentino. Entonces, la realidad es que así como frente a la desaparición sistemática, frente a los diferentes autoritarismos que fue viviendo nuestra patria, hoy lo que garantiza que haya justicia es la movilización popular, la gente en la calle, y eso es realmente hoy lo único que nos puede dar seguridad, lo único que nos da la seguridad de que esta democracia va a seguir, esta bendita democracia que nos costó 30.000 compañeros conseguir, va a seguir estando de pie, porque hoy vivimos la realidad de un sistema judicial que es funcional a lo que el Ejecutivo diga. O sea, hoy nuestra democracia se desangra por el autoritarismo, pero también por la incapacidad de que los poderes sean independientes entre sí, con lo cual eso genera una trama muy compleja que pone y hiere muy gravemente al sistema democrático argentino. En todo caso, con respecto a la situación particular de la profesora, deberían pedir medidas cautelares porque esta amenaza es evidente y quien esté detrás puede hacer cualquier cosa. Con eso te quiero despedir, con esa reflexión, Diego. En el día de hoy, la organización tiene una consigna clara. Nosotros sembramos, creamos conciencia con tizas mientras ellos nos lastiman con punzones. Es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri
y de la gobernadora Vidal lo que le pase de ahora en adelante a cualquiera de los docentes. Y para eso es imperante, urgente, que el gobierno nacional y el gobierno provincial arbitren los medios para que estas personas que cometieron este hecho aberrante no pasen una noche más en la calle, porque eso pone en riesgo a cualquier ciudadano que quiera poner en juego una idea distinta a los intereses del gobierno. No nos amedrentan, no nos tenemos miedo, no les tenemos miedo, estamos en la calle movilizados y si con punzones ellos nos lastiman, con tiza nosotros creamos una patria buena para todos. Con esta profunda reflexión, esas frases cargadas de significado, te despido. Gracias, Diego. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Deben cuidarse mucho todos ustedes. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos quedamos en América Latina para contarles que es noticia Perú. El Congreso en el ojo de la opinión pública. La marcha de la víspera con el llamado que se vayan todos fue un claro mensaje a la clase política para que asuma su tarea ante la corrupción que vive el sistema judicial de esta nación andina. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, tras la presión del Ejecutivo y el pueblo en la calle, el Pleno del Congreso se reunió este jueves para abordar la discusión sobre el proyecto de la esperada reforma judicial. Al final de la jornada, solo se logró aprobar el cronograma en el que se debatirá cada uno de los dictámenes que presenten las comisiones involucradas. Ante la ausencia de un dictamen definitivo para iniciar las discusiones de fondo sobre la reforma judicial que reclama el pueblo, el presidente del órgano legislativo, Daniel Salaverry Villa, informó que solo se aprobó un cronograma propuesto por la Comisión de Constitución. Este retraso en el Congreso se da a pesar de que su máximo representante anunció al país que lo declaraba en sesión permanente. Que he decidido declarar en sesión permanente al Congreso de la República y agendar como primer tema para el pleno de este jueves el inicio del debate de la reforma del sistema de administración de justicia en lo referente a la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. De ser aprobado el proyecto de reforma judicial propuesto por el Ejecutivo, deberá ir luego a un referendo popular, ya que en el mismo se modifican artículos de la Constitución Nacional. La crisis judicial que enfrenta el país se hizo pública tras la destitución de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ente encargado de designar las autoridades judiciales, al descubrirse que la mayoría estaban implicados en un escándalo de corrupción. Al fiscal general del país, Pedro Chavarri, se le investiga por estar supuestamente vinculado a la organización conocida como los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia de corrupción que operaba en los tribunales de Lima y el Callao. La destitución de Chavarri es impulsada políticamente por el fujimorismo con presencia mayoritaria en el Congreso. El fiscal se defiende y alega que se trata de un ataque por la investigación que se lleva a cabo contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y de recibir dinero de la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011. Mientras el Congreso se pone de acuerdo sobre cuándo y cómo iniciar la discusión de la reforma judicial, el pueblo demanda con urgencia un sistema de justicia que ponga fin a la acción que carcome la institucionalidad del país. Tenemos reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, adelante, buenas noches. Muchas gracias. En efecto, una masiva movilización se desarrolló anoche y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en los medios escritos que hoy han mostrado justamente imágenes de la gran cantidad de personas que acudieron ahí y de las consignas que se daban durante esta manifestación.
Temas que además se han convertido en tendencia en las redes sociales con etiquetas como fuera Chávarri, refiriéndose al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, a quien le pedían su renuncia. O también, por ejemplo, que se vayan todos. Este pedido de la multitud, de la gente, las distintas organizaciones, de que aquellas personas que están involucradas en casos de corrupción sean separados de sus cargos, juzgados y, si tiene que ser el caso, encarcelados. Otra de las etiquetas, por ejemplo, que también se posicionaron desde anoche, inclusive hasta hoy, es esta de cierren el Congreso, una de las arengas que se escuchó durante toda la jornada de protesta la noche de ayer. Cabe indicar que ahora muchos esperaban por lo menos alguna reacción de los representantes del Ministerio Público, del Poder Judicial o inclusive del Congreso de la República. Sin embargo, pareciera que todo sigue igual y estas organizaciones no hacen caso a lo que la mayoría en las calles dice, y no solo en las calles, sino también a través de las encuestas que se han realizado, evidencian efectivamente el rechazo ante la clase política y el sistema de justicia por los actos de corrupción en los que están involucrados. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de la Nación, el fiscal Pedro Chávarri mantiene su cargo. Es más, hoy desarrolló actividades protocolares diversas donde prácticamente estaría retando a quienes en las calles piden su renuncia. En el Poder Judicial, el magistrado, el juez supremo César Inostroza Pariachi, pese a que no está ejerciendo sus funciones, aún no se le levanta la inmunidad que goza, y él continúa en la calle, tranquilo, libre, sin ser juzgado, obviamente, porque en el Congreso hasta el momento no se le ha levantado el fuero. Cabe indicar además que el Congreso de la República, que hoy tiene una audiencia bastante corrida, larga, y donde se van a estar tocando estos temas, no ha mencionado temas como, por ejemplo, el levantamiento de la inmunidad, no solo del fiscal Chávarri o su suspensión o la sanción y el castigo a los congresistas que también están involucrados en estos temas. Por el contrario, ha presentado un nuevo proyecto de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, este órgano que nombra, evalúa y también sanciona a los jueces y fiscales a nivel nacional. Y este proyecto de ley, según los partidos políticos progresistas, no está acorde con las demandas de la población. Por ejemplo, no tiene presencia la población, no tiene presencia la sociedad civil para poder participar en estos actos y que de algún modo se evite la corrupción. Es así que entonces lo que ha ocurrido es que sencillamente la gente sigue en las calles, la gente mantiene esta indignación, pero que sin embargo no hay una respuesta. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, lo que se ha manifestado recientemente es que ellos van a convocar a una nueva jornada de movilización. Las manifestaciones van a ser permanentes, pero además van a tener otro tipo de llamado de atención con plantones en las organizaciones, con eventos para poder difundir cuán dañina es la corrupción y cuánto daño le está haciendo al Perú, a los sectores como los laborales, a la gente que actualmente se encuentra, por ejemplo, desempleada, o aquellas localidades alejadas del país que no tienen servicios y que obviamente los recursos hasta ahí no llegan debido a que se gasta por lo menos, según daban entendido, hasta el 5% del Producto Bruto Interno en estos actos de corrupción. Nosotros vamos a mantener en adelante informados sobre lo que ocurra respecto a este tema bastante delicado. Volvemos con ustedes. Gracias, Jaime. Muy delicado tenernos al tanto desde Lima con respecto a este hecho. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Guerra. Él es analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima. Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Cuando dice la gente en las calles, gracias, ayer en esta movilización multitudinaria que se vayan todos, especialmente, ¿quién debería irse? ¿El fiscal general de la Nación? Comenzando con el fiscal general de la Nación, pero el hartazgo popular viene ya sumándose de muchos años, donde se ve que la continuidad de la corrupción continúa y además del modelo económico neoliberal que es la madre de la corrupción y que es la que genera las posibilidades constitucionales de que las instituciones de nuestro país puedan corromperse y además queden en la impunidad absoluta de aquellos que se apropian de los dineros del Estado, que son los dineros del pueblo.
Entonces yo creo que el que se vayan todos se inicia con Chávarri, pero en realidad aspira, por ejemplo, a sanción contra el expresidente Alan García, a que los fujimoristas más implicados en casos de corrupción, que lideran mafias organizadas en nuestro país, vayan presos, que Keiko Fujimori no pueda ser candidata porque en realidad es la líder visible de una mafia, que se encarcele también a tantos expresidentes, además de los mencionados personajes políticos que están envueltos en la corrupción. La gente ya no quiere más impunidad y ese que se vayan todos también incluye el presidente Martín Vizcarra, que lo que está haciendo es un maquillaje de la crisis terrible que se inició o que tuvo un rostro visible con la defenestración del expresidente Kuczynski. Martín, pero para que todo esto suceda se necesitaría, en términos de democracia, un sistema judicial realmente robusto, capaz, transparente, fuera de cualquier presión política. Así que deberían comenzar por allí. ¿Qué detiene que esto suceda? ¿El Congreso de la Nación? Bueno, es que el problema es cuando sale el presidente Kuczynski y comienzan luego de varios meses a salir los audios, cuando Martín Vizcarra no es un presidente que no tiene ninguna estabilidad ni representatividad popular. Al salir estos famosos audios, insisto en el tema, quién los saca, porque salen poco a poco, quién mueve los hilos detrás de los audios, se manifiesta más claramente la pugna entre el sector fujimorista o fujiaprista, la relación de los Fujimori y Alan García, contra el sector de esta democracia liberal representado por Vizcarra. Entonces la solución del presidente Vizcarra frente a las masas que están airadas y manifestándose en las calles y en todos los sectores de organización popular, es plantear pues esto que ya los hemos analizado, decretos para de alguna manera paliar la crisis, que no son más que maquillaje. Al presidente le preocupa, por ejemplo, regresar a la bicameralidad, que los congresistas no puedan ser reelegidos. Ya se ha desmontado todas esas propuestas, no son más que maquillaje, porque ni siquiera se reeligen mucho los congresistas, el porcentaje es mínimo. Por ejemplo, ¿por qué no se plantea que los congresistas puedan ser revocados? Que cuando se acusa de corrupción a los congresistas puedan perder la inmunidad parlamentaria, que se cese con los monopolios tanto transnacionales como nacionales que explotan nuestros recursos y que no dan beneficios al país, que se cobre a las grandes empresas las deudas multimillonarias que tienen al Estado peruano y que se impida de alguna manera los paraísos fiscales. Los corruptos guardan su plata en el extranjero. Ni siquiera hay un desarrollo económico en el país. Entonces nada de eso se propone, nada de lo que propone el presidente Vizcarra critica el modelo económico neoliberal ni un ápice, y entonces eso le da un espacio de robustecimiento a la derecha más terrible, a la derecha fascista, de los Fujimori y de los apristas, y ellos pues al ver la debilidad del presidente patean el tablero y no quieren aceptar que se retire ninguno de las acusaciones, mejor dicho, de corrupción hacia ellos, que tengan algún buen puerto, que puedan llegar a una sanción justa, y critican y atacan a los cargos que el presidente pone. El problema es que el señor Pedro Chávarri está relacionado con una mafia y hay pruebas contundentes que son innegables. Y entonces, ¿cómo hablamos de reformar el Poder Judicial poniendo al gato de despensero? Los mismos corruptos van a reformarse a sí mismos, el Congreso va a plantear una hoja de ruta para poder generar la Administración General de Justicia en el país cuando el Congreso está lleno de corruptos. Entonces estamos entre dos sectores que están en batalla por mantener la democracia de este orden neoliberal, en la democracia de ellos, la democracia de las minorías, la democracia de los corruptos, la democracia de las transnacionales, en oposición de un pueblo que ya está harto de todo eso. No tenemos un solo expresidente vivo que sea honesto. Un círculo vicioso. ¿Y qué hay con respecto a la propuesta de referendo hecha por el presidente Vizcarra? ¿Alguien le copia? Qué bueno la pregunta que me haces, porque en realidad no tiene arraigo popular. Ahí hay dos cosas que decir. En primer lugar, la gente quiere un cambio, pero como la propuesta es tan somera, tan suave, que no va a la raíz del asunto, entonces el pueblo no está por eso y está pidiendo ya, bajo el grito que se vayan todos, una razón importante, que es la convocatoria en la Asamblea Popular Constituyente. Entonces, es cierto, nadie le copia al presidente Vizcarra su planteamiento y más bien tiene todo en contra. Y así lo hiciera, lo está proponiendo para que se dé al mismo tiempo que las elecciones municipales y regionales, que por primera vez en nuestra historia son las más difíciles de que el pueblo acepte su desarrollo y las que tienen rostros mayoritariamente de personajes desconocidos y mayoritariamente ligados con la corrupción. El país va a hacer unas elecciones que no tienen ningún tipo de aceptación popular,
y que además pretenden encubrir el tema del referéndum para que pase por agua caliente. El presidente Vizcarra demuestra una vez más con esa pretendida decisión que no entiende lo que está haciendo, que no tiene ningún respaldo popular y que su gobierno pende de un hilo. Muy importante esto que también relatas las elecciones que vienen, porque marcan el mapa político interno del país de cara a las próximas presidenciales. Pero por lo que veo no tiene gran expectativa de que pueda haber cambios, por ejemplo, con el Frente Amplio. Bueno, hay varias organizaciones de izquierda, no solo el Frente Amplio, ¿no? Está también el Frente Popular Anticorrupción y otras organizaciones de izquierda. Son en realidad muchas, una de las características de la izquierda peruana es su fragmentación. Pero bueno, todas estas organizaciones están, creo yo, coincidiendo porque la misma realidad nos está obligando a aquello, a ver otras formas de contrarrestar a la corrupción en el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y lograr un buen camino para el pueblo, por lo menos crear un criterio unitario de lucha, porque yo no creo verdaderamente que el Frente Amplio logre la alcaldía de Lima y ninguna otra organización de izquierda. Lamentablemente muchas organizaciones de izquierda han colocado candidatos que son de la derecha o que son empresarios exitosos, y eso al pueblo lo confunde aún más. Entonces, como que el norte electoral a finales de año se ve enrarecido, y más aún con este referéndum que no golpea la matriz del asunto, que es la Carta Constitucional corrupta que surge de la dictadura fujimorista y el modelo económico neoliberal que permanece intacto luego de la caída del régimen dictatorial y a lo largo de una serie de gobiernos también criticados por profundos actos de corrupción. Gracias, Martín, por ese análisis. Ahí está, todas las aristas planteadas. Gracias. Ese es el panorama. Un placer, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, nos iremos hasta Rusia. Es noticia Rusia. Esta nación realiza las mayores maniobras militares de la historia con la participación de China y Mongolia. El telón de fondo de estos ensayos es la tensa relación entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué se unen China y Mongolia? ¿Qué mensaje le envían al mundo? Vamos a verlo al volver aquí en Es Noticia. En noticia Rusia, durante una semana el país exhibe ante el mundo su poderío militar con los ejercicios Vostok 2018, una de las maniobras militares más grandes de la historia, en colaboración con sus países aliados, China y Mongolia. Entre tanto, ¿cuál es la respuesta del gobierno de Estados Unidos? Bueno, amenaza con nuevas y muy fuertes sanciones a Moscú por el caso Skripal. A continuación, los detalles. Este jueves culminó la fase principal del ejercicio militar Vostok 2018 en el campo de entrenamiento Tutskol en Transbaikalia, al norte de Rusia. Solo en esta primera etapa participaron cerca de 25.000 uniformados rusos y 3.000 efectivos chinos y mongoles con más de 250 aviones de combate, entre ellos los bombarderos Tupolev 95 y Tupolev 22 M3 y los cazas Sukhoi 23 y Sukhoi 34. Además de los carros de combate T-72B3, vehículos de infantería BMP-3, vehículos blindados BTR-80 y BTR-92 y vehículos anfibios MBD-4M. Las tropas simularon la respuesta a un ataque enemigo y el paso a una contraofensiva. Tras presenciar el ejercicio, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las Fuerzas Armadas de su país demostraron su capacidad para responder a cualquier amenaza, al tiempo que aseguró que la nación rusa no adopta ningún plan hostil. Nuestro deber hacia Rusia es estar preparados para defender su soberanía, su seguridad y sus intereses nacionales. Las maniobras Vostok 2018 se desarrollan del 11 al 17 de septiembre. Son la mayor demostración armamentística realizada por las Fuerzas Armadas rusas desde 1981.
Las más cercanas en escala son las de Zapad-81 que se realizaron en los distritos militares de Bielorrusia, Kiev y Báltico. Las maniobras de este año se llevan a cabo en 5 polígonos militares terrestres y aéreos, así como en los mares del este de Japón, Bering y Okhotsk. Cuentan con la participación de unos 300.000 uniformados, 36.000 tanques de guerra, 80 buques y barcos auxiliares, así como transportes blindados de infantería, otros vehículos de combate y más de 1.000 helicópteros, aviones y drones. La participación especial de unos 3.000 militares chinos, cerca de 1.000 vehículos bélicos y 30 aeronaves, así como de unidades militares de Mongolia, dan cuenta del interés entre los gobiernos por mantener una estrecha relación. Aunque el ejército chino es la mayor fuerza militar del mundo, carece de experiencia de combate. Pekín no se ha involucrado en operaciones militares desde su breve conflicto con Vietnam en 1789. En tanto, Moscú pone sobre la mesa su experiencia táctica y estratégica acumulada en el conflicto sirio. El mandatario del gigante asiático Xi Jinping aprovechó el encuentro este martes con su par ruso Vladimir Putin para hablar sobre la cooperación frente al unilateralismo y acciones económicas hostiles en clara referencia a la Casa Blanca. El gobierno norteamericano respondió este jueves con amenazas de nuevas sanciones a Rusia si no responde por el envenenamiento del exagente Sergei Skripal y su hija Yulia, ocurrido en marzo pasado. El país del norte recrudece su política sancionatoria al verse políticamente aislado y militarmente debilitado. Allí tenemos los hechos, con el contexto, como siempre, resulta fundamental. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana. Está con nosotros desde Ciudad de México. Profesora, un placer. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Tatiana. Pues un gusto también estar con ustedes. Igualmente, el gusto es nuestro, profesora. Ayúdenos a entender por qué en este momento hablar de las operaciones, ensayos militares más importantes en la historia de Rusia, pero como si esto fuera poco, invita a China e invita a Mongolia. ¿Qué es lo que está pasando? Si realmente tiene una relación directa con la situación con Reino Unido y Estados Unidos, o esto tiene otras connotaciones. No, desde luego que tiene una relación directa con las hostilidades que han llevado a cabo primero Estados Unidos, la Unión Europea también, y ahora enfatiza Gran Bretaña esta situación desde el conflicto en Ucrania, cuando fue derrocado el presidente legítimo Víctor Yanukovych, que representaba al Partido de las Regiones y que tenía una igualdad de oportunidades este partido y este gobierno, tanto para los ucranianos, pero étnicamente rusos, y para los ucranianos de nacionalidad ucraniana, ¿no? Étnicamente. Entonces, cuando se da este golpe de Estado, Rusia, al parecer, hizo un balance de costo-beneficio y tomó una decisión que seguramente le costó mucho, porque tenía muy buena relación desde 1991 con Occidente. El presidente Vladimir Putin impulsaba las relaciones con la Unión Europea y con Estados Unidos por la vía económica y diplomática, pero al ver que probablemente este golpe de Estado geopolíticamente podría ser interpretado como el poner una base de la OTAN en Crimea, que tradicional e históricamente ha sido la base de la flota rusa del Mar Negro, entonces decidió optar por su seguridad nacional y después de un referéndum, como muy bien sabemos, reabsorbió el territorio de Crimea a la Federación Rusa. Desde este momento, Occidente ha protestado y le ha impuesto sanciones, y esto no se ha quedado ahí, porque las sanciones impuestas en 2014, junto con la concertación de Arabia Saudita y Estados Unidos para que Arabia Saudita produjera mucho más petróleo y por lo tanto bajara el precio de y esto desde luego impactó
enormemente en la economía rusa, bajando su ingreso en divisas por concepto de venta de energéticos. Desde este momento las sanciones se prolongaron todo el 2015, el 16, pero también se ha sumado la posición de Rusia en Siria, porque Rusia, pues como hemos visto, ha ganado, bueno, es decir, el ejército árabe sirio ha ganado la guerra, pero con el apoyo directo de la aviación rusa, y por lo tanto esto Occidente simplemente no puede tolerarlo, porque es intervenir en sus planes geopolíticos que se habían trazado desde el fin de la Guerra Fría, cuando se creía que la unipolaridad estadounidense pues sería eterna, o por lo menos para el siglo XXI. Sí, profesora, permítame, aquí le planteo un paréntesis. He escuchado muy atenta esta reflexión que usted nos hace, yéndonos unos años atrás, porque realmente resulta importante para revisar el momento. Y allí va la pregunta. Este momento, cuando vemos a este nivel, ahí además tenemos las imágenes de poderío militar, coloquialmente decir cómo se saca los dientes con los Estados Unidos y muestra toda esta capacidad militar. ¿Hacia dónde tenderá? Hay algunos titulares, por ejemplo, durante estos días que hemos visto si es que se está preparando para la Tercera Guerra Mundial y cosas de esas que también generan mucha angustia en la población mundial. Claro. Desde luego. Yo creo que esto es hecho con la intención de crear ese pánico, pero en realidad es la respuesta de Rusia a las sanciones que van en esta guerra llamada híbrida, desde el campo deportivo, como vimos en los Juegos de Corea del Norte, donde no dejaron participar a los deportistas rusos y que tocara su himno y ver su bandera. Y esta guerra se extiende a varios campos: económico, financiero, y por lo tanto Rusia ha decidido mostrar su músculo militar, pero de manera defensiva. No está desde luego preparando la Tercera Guerra Mundial, porque Rusia tiene un proyecto de desarrollo que se ha venido cumpliendo muy exitosamente desde el año 2000 con la llegada de Vladimir Putin al poder. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo es unirse con China y también con Mongolia para mostrar que tienen con qué defenderse estos países, sobre todo a partir de las hostilidades desatadas en el caso Skripal, que es verdaderamente absurdo. No se han mostrado pruebas al respecto. Finalmente aparecen 2 sospechosos, como vimos, y estos sospechosos dan una entrevista. Profesora Gutiérrez, y además paradójico, porque las sanciones muy fuertes, muy contundentes, como anuncia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegan es por Estados Unidos en esa coyuntura y no de Reino Unido. Así que resulta bastante paradójico que Estados Unidos nada tiene que ver en el asunto, pero de hecho se inmiscuye. Sí, desde luego. Lo que pasa es que ellos tienen, es decir, Gran Bretaña y Estados Unidos tienen una alianza, y sobre todo que se ha subrayado desde la salida de Inglaterra del Brexit. Entonces, lo que se ve aquí es una acción conjunta, coordinada, y bajo este pretexto de contra un espía retirado, que además ha desaparecido junto con su hija y no se sabe el paradero. Y esto sí es de dudar, porque pues ellos podrían dar una visión de lo que realmente pasó. Así están las cosas. Profesora Gutiérrez, gracias por ayudarnos a entender las complejidades de la geopolítica mundial en un hecho concreto, estos ejercicios militares de Rusia con China y Mongolia. Muy buenas noches. Al contrario, Tatiana, un gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional en Noticia. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia pasó aquí en América Latina. Muy pendientes de esto, es en México. Con eso los dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.